Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ir de inmediato con nuestro panel. Tenemos muchas ganas de conversar con quienes ya están conectados con nosotros para poder ir no solamente evaluando lo del fin de semana, sino que además varias cosas que se vienen de aquí en adelante. Recordemos que hay una segunda vuelta de gobernaciones regionales. Todavía están los balances que se están haciendo respecto a las elecciones de concejales y consejeros regionales, números que fueron saliendo un poquito más despacio. Y además el tema de los cambios de gabinete que están sonando de la semana pasada, pero hay que ver si estos factores electorales efectivamente hacen una diferencia. Vamos a saludar a quienes ya están ahí en pantalla, quienes nos siguen por el 50.2. Está con nosotros Carolina Cox, suplencia en la dirección regional del Frente Amplio en Ñuble. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Acá, bien, por si acaso, como Ujú. adelantando un poco como mi Sí, análisis. Bien, bien, exacto. bien. ¿Y Ahí, ustedes? excelente, con harto interés de poder ir también haciendo esa revisión también de carácter regional, porque en las gobernaciones Mm. una de las que tuvo triunfo en primera vuelta fue efectivamente el Ñuble. Saludamos también a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Carolina. También estamos bien por acá. Fue Perfecto. un fin de semana entretenido Sí, para que bien nos movido. gusta la política. Acá se nos ha estado pasando ya la resaca de la transmisión de fin de semana, porque ahí también, Me imagino. de domingo a lunes, ahí hubo poco tiempo para poder reponerse, pero ya estamos todos listos y dispuestos. Oigan, vamos de inmediato para ir revisando entonces estos temas vinculados a la elección. Les voy a ir también preguntar un poco la evaluación general que ustedes hacen del proceso y luego irnos con algunos detalles, porque ya lo decías, hay resultados que se han ido conociendo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la elección de concejales, donde ahí ya se ha observado una baja oficialista, la derecha con un desempeño de mejores características, subió de 746 a 1068 concejales, es lo que se ha estado planteando en algunas publicaciones que estamos observando el día de hoy. También la lectura que se haga respecto a las consejerías regionales. Y lo otro, ya también lo vamos a estar abordando, lo que se viene también para las segundas vueltas de gobernadores, donde también hay varios nombres que va a ser interesante seguirles la huella. Carolina, parto contigo, no solamente en lo global, porque también va a ser interesante saber cómo se vivió esa jornada allá en la región de Ñuble. Es bastante entretenido como... O sea, a mí me encantan las elecciones, son como mi partido de fútbol. Mi mundial como para los futbolistas, para mí las elecciones son todo. Me entretengo mucho. Y jornada Si doble bien tuviste esta quizás vez. sí, fui jefa de campaña y jefa de Sí. comunicaciones de una candidata a la consejería regional. Mm. Lamentablemente no nos Ya. alcanzó la votación, siendo una candidata nueva, logró destacar y eso también es importante. Pero bueno, ahí vienen dos visiones, que viene la Ujú. visión más que nada como objetiva en relación a cómo se desarrolla todo y también naturalmente como militante. Tengo mi propia visión personal Ujú. también. ¿En qué sentido? En lo regional, para ir un poquito más allá. Sí. Si bien creo que el desempeño del Frente Amplio Nacional, pensando también que somos un partido bastante nuevo, 10 alcaldías y no son cualquier alcaldía, son espacios importantes. Ujú. Son espacios importantes. Si bien se perdió Ñuñoa, se gana Valparaíso, está Viña, Valdivia, son puntos importantes cuando se trata de Chile. Cuando ya hablamos como de las elecciones a nivel consejeros regionales y concejales, claro, o sea, Mm. siento que, ahí tengo una crítica personal, ¿Ya? no se priorizó. Se priorizaron de repente quizás candidaturas en Santiago a alcaldía, quizás como que podían, que no tenían en el fondo tampoco como el respaldo como de estadísticas Ujú. probablemente para empujarlo tanto, pero también puedo entender de dónde viene, pero se abandona un poco el trabajo territorial y nos jugó. O sea, acá fue, básicamente no hay oficialismo en el Consejo Regional ni en las municipalidades como dentro como Sí. del Consejo. Ujú. Ahora bien, en el caso de Ñuble, el gobernador Crisóstomo gana en primera vuelta, el desempeño también del alcalde, que también es oficialista, también, o sea, le fue increíble. Eso, más que Ujú. nada. Joaquín, voy contigo también para que me comentes un poquito más en lo global, cuál es la percepción que te quedó después de estas jornadas electorales que vivimos el fin de semana. Sí, tuvimos hartas sorpresas el fin de semana. Yo creo que más de las que esperábamos. Yo creo que
el ambiente que nosotros teníamos previo a las elecciones, y aquí hablo particularmente por el ambiente que se vivía en Chile Vamos, sobre todo, Ujú. era de harto, no sé si la palabra es susto, pero era como un poco de incertidumbre de lo que iba a pasar. Sí, de lo No que se sabía hiciera muy bien qué, Republicanos, muchos tenían bastantes expectativas de efectivamente. que Republicanos se llevara finalmente la elección. Eso no pasó. Efectivamente, yo creo que tanto dentro de Chile Vamos como dentro de incluso republicanos y el Ejecutivo había una expectativa de que el factor republicano iba a tener una mayor representación a nivel de las alcaldías, de las concejalías, los core, etcétera. Y nos terminamos encontrando con un panorama que es bastante distinto. Yo creo que también hay que ser mesurado en decir que aquí no hay un conglomerado que haya, volviendo a la referencia del fútbol, que haya pegado una goleada 4-0 y que haya dejado en el piso de arriba a, otro, a sus rivales. Pero sí hubo victorias que yo creo que fueron claras. Creo que los que más sacan cuentas alegres de lo que pasó el fin de semana, a la espera incluso de lo que va a ser la segunda vuelta de gobernadores Sí. regionales, es Chile Vamos. Obtienen 122 alcaldías, se recuperan comunas bien importantes, como decía Carolina, como Ñuñoa, Santiago, Independencia, San Miguel en la región metropolitana, varios triunfos regionales también. Y algo bueno que yo creo que Chile Vamos hizo durante el fin de semana es no caer en el error que usualmente se comete cuando existe una victoria, y es sobreestimar los resultados, Ujú. en el sentido de entenderlos como que son algo estructural y no algo que está estrechamente vinculado a la coyuntura política. Las cuentas son alegres, creo yo, por esta sensación de incertidumbre que había previamente. Se mantuvo la mesura como correspondía, pero yo creo que también la izquierda tiene que poner el acento o una señal de alarma en lo que ocurrió. Hubo ciertos factores que no se habían dado previamente en elecciones municipales, que no dejan de ser relevantes. Por primera vez, Chile Vamos, y particularmente la derecha, sumado todas las Mm, derechas, tuvo una mayor representación en concejalías que la izquierda. ujú. Todas las izquierdas juntas nunca habían conseguido desde el retorno a la democracia tan pocas alcaldías. Y estamos a puertas de un segundo proceso, Sí, al menos para las gobernaciones, sí, el y también el 24 de próximo año noviembre. para las parlamentarias y las presidenciales. Entonces, eh, yo creo que la derecha queda bien aspectada. Evelyn Matei, como futura candidata presidencial, creo que se da cuenta bien alegre. Pero importante que la derecha tome estos resultados con mesura, que la izquierda también vea cómo se va a proyectar, que analice cómo le afectó el caso de Manuel Monsalve, que logró incluso tapar lo que fue Marcela de Bubillo en Mm. las últimas semanas, cómo le afectó en términos electorales y cómo también va a proyectar a sus principales figuras para lo que se nos viene de aquí Mm. al próximo año. Sí, vamos a ir a ciertas proyecciones, a hablar un poco de de las gobernaciones que todavía están por definir, también el vínculo con la elección del próximo año que podamos hacer con estos números. Pero Carolina, me quiero quedar un poquito con esa visión que estabas haciendo respecto a la forma con que el oficialismo enfrentó las elecciones de concejales y consejeros regionales. Ahí importante saber cuáles son esos errores de lectura. Ahí también planteaba algo Joaquín, referente a la forma también en que la oposición lo estuvo asumiendo, pero además tomar en cuenta de que ahí también, si nos ponemos a revisar los números de los nulos blancos, es donde tuvimos más nulos y blancos. En Cores hubo 14,6% de nulos, 11,2% de blancos, en concejales 12,9% de nulos, 8,5% de blancos. También es importante ver ese factor porque mucha gente, viendo la sábana con la que se encontraron en la gran cantidad de comunas del país, de verdad que o lo dejaron en blanco o marcaron lo que encontraron. No sé también cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva, que si se pudieron haber mejorado los números de cada una de las coaliciones, tal vez haciendo un trabajo más acucioso en esos puntos, que yo creo que eran los más complicados a la hora de enfrentar el votante, la papeleta. Carolina. Es que de todas maneras, pensando más encima que estáis en región, por ejemplo, Mm, tenéis pocos, por lo menos en el caso como el oficialismo, hay pocos recursos mm, para hacer como conocido un rostro. Haces conocido un rostro, pero también es difícil que se pegue un nombre. Piensa, en la papeleta está un nombre completo sí. aparte. Hasta a mí misma me pasó que miro la papeleta y me costaba encontrar como a mi propia candidata. Sabía un poco ya, ok, Sí. acá, pero Yo estamos miré hablando de el la jefa de facsímil antes, campaña. ¿Cómo? miré el facsímil del CERVEL antes para no perderme, para buscar dónde estaba. Porque era de verdad una sábana en un minuto hasta, y perdón que estoy un poco fuera de tema, pero también es importante decirlo, como creo que para un votante, pensando primero que es la elección donde más votantes hemos tenido en la historia. Mm,
no todo el mundo está acostumbrado a votar y entiende ni siquiera de repente cosas como doblar un voto. Yo demoré mucho esperando a que alguien terminara de doblar un voto, como cuando me toca a mí entrar y estábamos una cola de personas con las papeletas paradas, como era súper. Entonces yo también creo que puede hacer hasta un voto de protesta por este mismo proceso, o sea, como, ¿cómo puede ser posible? Primera vez hasta que voto y me encuentro con estas tremendas papeletas de nombre absolutamente desconocido, chao, lo pongo en blanco. Ahí, en ese sentido, yendo un poco más también como al análisis, estoy por eso, quizás un poco dista de la realidad de lo que está viviendo hoy día el oficialismo, pero yo soy de Ñuble. En Ñuble las elecciones tienden a ser como, somos el punto donde más gana la derecha. Es un escenario como bien optimista, que no se haya dado una vuelta absoluta como un voto de castigo también a cómo ha sido gobierno para ellos, etcétera. Me da una sensación que era lo que yo que siento que es súper importante para poder proyectar para la derecha, Sí. para la izquierda, para toda persona que trabaja en elecciones, que el votante promedio chileno es bastante mesurado. Es mucho más, lo que me alegra también. Me da mucho nervio, la verdad, como mujer, en base a las propuestas, que partidos como el Partido Republicano o el Partido Social Cristiano, de repente un poco tomar las riendas de lo que significaban las distintas regiones, los distintos espacios. Chile Vamos, de hecho el gran ganador termina siendo Renovación Nacional, es súper mesurado cuando también pensamos en derechas, entonces nos abre la puerta a puntos de acuerdo y también la posibilidad a la izquierda de analizar cuál es realmente el personaje chileno y qué es lo que quiere de nosotros como políticos también. Y si es mesura, entonces, ¿cómo no voy a estar contenta? Ahora, hay que decirlo, lo voy a volver a repetir, se abandonaron las regiones, siento yo. Y en este creo que no se vio venir el fenómeno de que éramos papeletas gigantes, en donde sí era importante quizás poner recursos o hasta presencia siquiera. Porque nosotros en regiones hicimos magias con nada. Esa es la verdad. Y quizás con un poco más de presencia territorial de parte de nuestras autoridades. Sí. Aunque también ahí viene otro punto. ¿Tenemos realmente rostros? Ahí vamos a ponernos a debatir también. Sí. Pero quizás un empujoncito hubiera sido bueno para poder cambiar. Y qué bueno que para las próximas elecciones tengan en consideración el padrón y la importancia de no abandonar de repente lugares como Chillán. Quizás no son tan tentadores, pero mírenlo. Exacto. Eso. Antes de darte la palabra, Joaquín, muy breve, Carolina, ¿eres de la idea de que, dado lo que vimos el fin de semana, sería conveniente estas elecciones de gobernadores y consejeros apartarlas de las que son municipales, de alcaldías y concejales? Que en algún momento se ha estado ahí conversando. Yo creo que sí. Ya. Yo creo que, de hecho, tengo temas un poquito también con los porcentajes, independiente que en este caso puede haber beneficiado quizás al oficialismo en mi región. Creo que es súper importante también como. Ahí por eso también habría que, si vamos a hacer algo donde van todos al mismo tiempo y una posible segunda vuelta, creo que es importante subir también los porcentajes de mayorías. Igual estamos viendo muchas victorias en espacios con un tercio, que la verdad es que no sé qué tan legítimo podría ser, por ejemplo, en Concepción. Claro. Donde ganó alguien que nadie conoce por la dispersión de votos. O sea, no sé si nadie conoce, pero. Sí, ahí vamos a entrar también en ese tema, que hay quienes han planteado subir el rango en cuanto a los votos que consiga quien gane la primera vuelta en las gobernaciones. Joaquín, te dejo también esas mismas interrogantes a ti. Sí, hay varias cosas a considerar. Nosotros creo que no podemos negar o no podemos dejar de lado que hay un hecho bien indiscutible, y es que después de la instauración del voto obligatorio hubo un ingreso de una masa de personas que nunca habían votado desde el retorno a la democracia, que fue enorme, y que además en esta elección en particular, que de hecho a mí me sorprendió la participación que tuvimos, yo creo que íbamos a tener una participación alta por el hecho de ser una elección obligatoria, a pesar de la disminución de la multa, pero no esperaba que un 84% del padrón terminara votando. Y hay algo que va acompañado de lo que estamos hablando, que es este ingreso fuerte de gente después de la instauración del voto obligatorio, y es que los core, particularmente, son un puesto que la gente no tiene, en su mayoría, absolutamente ninguna idea de qué es lo que hacen.
Es un cargo que antes, corríjanme, eran electos por los mismos concejales, que pasaron a ser de representación popular. Sin embargo, yo también estuve acompañando ciertas campañas a nivel municipal y cuando se hablaba de cores en las calles, la verdad había una confusión bien generalizada respecto a qué funciones tiene, cómo se diferencia un core de un concejal, cómo puede afectar a mi vida particularmente un core y por qué tendría yo que darle mi voto. Sí, no se ha Eh, logrado el objetivo de informar claramente eso, y eso que tenemos estas autoridades electas hace casi 10 años, pues, por lo bajo, o más, por tal vez. cierto, y considerando sobre todo que su decisión, la decisión de los cores, tiene una directa influencia en temas tan importantes como el gasto que se hace a nivel de gobiernos regionales, que en, como bien dice Carolina, regiones como Ñuble, regiones como el sur de Chile, o los que se alejan más de la concentración política y demográfica que tiene Chile, terminan siendo bastante relevantes. Eso por una parte, y por otro lo que hablábamos respecto a la mesura, que Carolina también lo tocaba. Yo creo que acá se dio algo que nadie esperaba. Nosotros hemos tenido durante los últimos 6 años un país que sistemáticamente ha tendido a inclinarse en elecciones importantes hacia la estridencia. Lo tuvimos en la convención con el fenómeno de los independientes, lo tuvimos en el Consejo Constitucional con una fuerte presencia republicana, con los partidos que han ido surgiendo, integrándose al Congreso, etcétera, etcétera. Y ahora parece que tuvimos una elección más o menos dentro de los márgenes que teníamos previo a la reforma electoral hecha por Michelle Bachelet en su segundo gobierno. El Partido Republicano es el ejemplo más claro. 9, 8 alcaldías. Creo que Bópoli, que es el partido más chico de Chile 8. Vamos, tiene la misma cantidad de alcaldías. Entonces, yo creo que es un fenómeno interesante analizar de por qué no logró cuajar. Quizás se le acabó la luna de miel que tuvieron en el Consejo Constitucional y la gente simplemente ya dijo, las alternativas son las que están y en esto tengo que decidir. Pero yo siempre creo que la mesura, más que la mesura, los partidos fuertes y bien organizados son los que arman las democracias fuertes. Entonces yo celebro que en una elección tan importante como las municipales y las gobernaciones, eso haya sido lo que haya primado y no, por cierto, los outsiders, los que venían imponiendo su presencia en los últimos años con harta fuerza. Carolina, Joaquín, voy a dejar ahí estos últimos minutos que tenemos para el primer bloque. Ya tendremos tiempo para también abordar el tema del cambio de gabinete, para conversar un poquito de no solamente lo que se viene para el 24 de noviembre, ya lo decíamos, tenemos segundas vueltas en Arica, Parinacota, Antofagasta, región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía, los Lagos y la región metropolitana. Son en definitiva estas segundas vueltas. Hay casos donde tenemos además segundas vueltas con integrantes de la oposición, como es el caso de Los Lagos, donde hay un candidato de Chile Vamos, también una candidata de Republicanos. También se da la otra situación contraria en Antofagasta, donde tenemos al gobernador actual, Ricardo Díaz, del oficialismo, compitiendo con Marcela Hernando, la ex ministra, y además integrante de la lista de radicales. Tenemos una diversidad de opciones dentro de lo que son estas segundas vueltas, y con esto quiero hacer también el nexo con la proyección que podemos hacer el próximo año. Muchos decían, hay datos que es importante tenerlos en cuenta para las parlamentarias y las presidenciales. Quiero hacer poner esos dos puntos para que podamos entrar también en eso e ir cerrando este bloque. Carolina. Yo por lo menos voy a salir un poquito quizás como el militante, sino como ir netamente a las relaciones públicas y comunicaciones, que también es mi área. Estoy viendo en base, y es netamente base objetivo, lo que estoy viendo y lo que estamos viendo en resultados, más la estadística histórica, por ejemplo, el cómo el gobernador o sea, como el alcalde de Santiago Centro termina siendo un poco como referente a que viene. Exacto. Estamos viendo altas posibilidades insisto, para mí, me pones Kass, que volvemos, creo que a muchas personas del Partido Republicano, en general los extremos, les falta mucha formación muchas veces política, entonces no tienen formación en vocería, no tienen ni siquiera de repente conciencia de los tiempos, formas ni como herramientas diplomáticas para comunicarse, lo que termina siendo como muy grave para como cómo funciona la política en Chile también. Hay ataques de repente hasta perversos, muy graves, con mucha mentira, mucho fake news, agarran mucho referente como trumpista, por decirlo así. Para mí es una victoria ya que
por lo menos en lo que se ve en este momento, el escenario como de lo que pudiera ser no vaya a ser como de repente como tan, no quiero decir desquiciado, pero sí, a lo que nos hemos estado enfrentando. Pero, perdón por mis perros, pero mi preocupación ahora como oficialista es que si es que tenemos rostros convocantes mesurados también, como para poder ir a competir con personas como Evelyn Matei, que la verdad, si alguien la llama extremista, creo que estamos en problemas de entender como la calidad de candidato al que nos estamos enfrentando. Pues creo que es una derecha bien conservadora en el sentido, claro, tiene visiones conservadoras, pero ha sido progresista en algunas visiones, y siendo mujer también la encuentro como mucho más dialogante de repente que otros rostros. ¿Tenemos esos rostros en el oficialismo? No lo sé. Tenemos, por ejemplo, ahora cuando hablemos del cambio de gabinete, ¿tenemos rostros para llenar un gabinete en este momento también? No lo sé, teniendo en consideración las próximas elecciones. Sería como un llamado al Sí. oficialismo a buscar rostros mesurados, convocantes y dialogantes. Creo que sí podemos tenerlos, pero no sé si son tan en el fondo como conocidos de repente, como naturalmente las personas que hacen más ruido, como Ujú. lo que estábamos hablando un poco. Sí. Joaquín, también ahí te dejo la palabra para cerrar el bloque además. Sí, lo que se nos viene ahora en la segunda vuelta parece que también nos va a dejar en un equilibrio más o menos que yo creo al menos, no sé si a todos los va a dejar contentos, pero nos va a dejar con caras de ambos lados más o menos felices. El oficialismo actualmente ya tiene 4 gobernaciones, Ujú. la oposición tiene una, y por lo que se está viendo desde Chile Vamos y desde todo el mundo de la derecha, con unas 6 gobernaciones quedarían conformes al parecer. Claro, teniendo una base de comparación que es bastante baja. Recordemos que en la primera elección de gobernadores que hubo, solamente en la Araucanía Chile Vamos logró la elección de un gobernador. Ujú. Parece un escenario que es bastante positivo, pero también se dieron un montón de sorpresas, creo yo, para bien, en el sentido de introducir más competencia dentro de las gobernaciones de cara a la segunda vuelta, partiendo por la región metropolitana. Ujú. No eran pocos los que daban por absoluto ganador a Claudio Rego en primera vuelta, y de hecho, cuando estaba comenzando el conteo de la gobernación metropolitana, veíamos casi un empate entre ambos, que Sí. después se fue ampliando la diferencia. Queda la incertidumbre de qué va a pasar en segunda vuelta, cómo Ujú. se va a movilizar la derecha, porque Los votos Claudio Rego, de... no, Sí, de sí, la yo te iba derecha, a decir recordemos los que votos Claudio de Rego, Santelices, además. efectivamente, y Claudio Rego está en el puesto que está porque la derecha se movilizó fuertemente ante la eventualidad que Karina Oliva, en ese entonces militante de Comunes, ya sabemos toda la historia que Mm. ocurrió después con ella, era una opción que parecía para el sector que es la actual oposición bastante peligroso, y gracias a eso Claudio Rego salió electo. En otras regiones, casos como los lagos que mencionaban, yo como puertomontino, por primera vez en 32 años cambió el Partido Socialista y ahora entró la derecha. Sí. Tenemos 2 candidatos a gobernadores que son de la oposición. Ujú. Partidos como el Partido Radical, que uno decía, ¿cómo el Partido Radical va a tener un buen resultado en estas Ujú. elecciones? Sacaron prácticamente los mismos concejales en cuanto a porcentaje del Frente Amplio. Entonces, yo creo que para la segunda vuelta lo que auspicio va a ser más o menos un equilibrio que va a dejar a las partes más o menos contentas con ciertas derrotas importantes, puede ser. Pero creo que esta mesura de la que hablábamos, o esta, más que mesura, falta de estridencia, se va a replicar, creo, en la segunda vuelta, y ya se están mostrando esos primeros resultados con lo que nosotros conocimos ya el domingo, con estas 5 gobernaciones que ya resultaron electas. Ujú. ¿Y tu lectura también para la presidencial parlamentaria es factible Sí. hacer ciertos links acá? Yo creo que sí, de todas maneras, muy bien lo decía Carolina, la comuna de Santiago, si no me equivoco, ya van 4 o 5 elecciones Sí. en que, además de existir un cambio de signo político, solo Jaime Rainet de la Gabinete. Fuente lo había logrado, ha predecido la presidencial sistemáticamente. Entonces, que Mario Desbordes haya sacado prácticamente el doble de votos de lo que sacó Gracie Hasler, no solo es un mazazo fuerte para el Partido Comunista, para su gestión como alcaldesa, sino que es una señal bastante positiva para la derecha de cara a las parlamentarias y las presidenciales, por supuesto. Entonces yo creo que Evelyn Matei, de todas maneras, con estos resultados, si bien no es una victoria absoluta, saca cuenta alegre.
Ujú. Bueno, la vimos ahí acompañando Desbordes el día domingo. Así Eso es. da Y a cuenta varios de, alcaldes más. exactamente, da cuenta también de la impronta que se pretende establecer. Ya son las 9:42. Estamos de regreso con nuestro panel. Estamos con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, también con Carolina Cox, suplencia en la dirección regional del Frente Amplio de la región de Ñuble. Y nos vamos a los temas vinculados a cambio de gabinete. Ya lo estábamos diciendo al comienzo del panel. Hay voces que se han estado planteando desde la semana pasada en cuanto a la pertinencia de adelantar este cambio de gabinete. De alguna manera ya se ha hecho ver de que esto se estaría ya preparando. Cito información de cooperativa de estos últimos días, donde se señala que la decisión que se tomó meses atrás en el Palacio de la Moneda se vio afectada por la denuncia de violación por parte del ex subsecretario del Interior. El 16 de noviembre es la fecha límite, además, para que autoridades salgan de su cargo. No obstante, habría presiones para que se vayan adelantando entonces estas salidas, y obviamente el caso Monsalve es un factor importante a la hora de tomar en cuenta el adelantar o no este cambio. Quiero citar además algo que estuvimos conversando el día de ayer, sin ir más lejos, con un académico de nuestra universidad, el profesor Mauricio Lavarría, que a la hora de ir revisando los resultados de las elecciones del fin de semana, nos decía que el oficialismo, bueno, perdió algunas alcaldías, algunos de los cargos que estaban en competencia, y en una segunda línea dice: creo que el oficialismo salvó los muebles, no fue una debacle, se mantuvo bien, y eso, a mi modo de ver, le quita urgencia a un cambio de gabinete, en el sentido de que tendrán que hacer sus análisis. Es otro aspecto que se establece a la hora de pensar en este cambio de gabinete. Por un lado están las presiones que surgían la semana pasada y particularmente detonadas por el caso Monsalve, pero por otro lado también están las lecturas que se hagan al resultado que se dio el fin de semana, que sin ser el óptimo tampoco fue una debacle, como decíamos. Hay que tomar en cuenta estos elementos a la hora de pensar en este cambio de gabinete, si es que se hace en el corto plazo, en las próximas horas o próximos días. Dejo esa consulta, esa inquietud, para que empecemos a conversarla. Joaquín, parto contigo ahora. Sí, respecto a, me tomo de las declaraciones del profesor que vino al programa ayer, uno salva los muebles cuando viene una catástrofe. Entonces, perfecto, se salvaron los muebles, la derrota no fue estrepitosa, el gobierno resistió, ¿no? Las coaliciones de izquierda no quedaron en el piso con los resultados, pero esto tiene que ser una señal de alarma para la izquierda sin duda alguna. Hoy vuelvo a retirar los resultados de concejales, que por primera vez en tu historia la derecha haya sacado más concejales que todos los partidos de izquierda juntos. Esto debe ser una señal respecto a lo que se viene el próximo año. Eh, Tomando eso y trayéndolo al caso del cambio de gabinete, que más que si es que va a haber o no cambio de gabinete, la pregunta es cuándo. Este miércoles hay un conclave en Cerro Castillo y yo creo que ahí van a haber definiciones que van a ser bien determinantes y bien claras. Es bien impresionante cómo la coyuntura termina forzando o acelerando decisiones de este tipo. Yo creo que hace 3 semanas, si nos preguntábamos por qué razón podría haber un cambio de gabinete, Claro. la más evidente era por una cuestión técnica, y es Sí. que antes del 15 de noviembre, las autoridades del Ejecutivo que quieren tirarse algún cargo de representación durante el próximo año, tenían que renunciar. Y por tanto eso te fuerza un cambio de gabinete indudablemente. Los cambios de gabinete son normales a esta altura de los gobiernos. Ocurren por la razón que acabo de mencionar. Uh-huh. Sin embargo, con lo que pasó con Manuel Monsalve en el último tiempo, con el manejo que el gobierno le dio a este caso particularmente, se empezaron a abrir distintas interrogantes de si es que, además de por ese factor, otras personas debían salir, entre ellas la ministra del Interior, Carolina Toá. No fueron pocos tampoco los que el fin de semana dijeron que el cambio de gabinete iba a incluir a la ministra del Interior. Ahora, si nosotros pensamos en todos los trascendidos que han salido respecto a quienes van a salir, vemos la ministra Jara, la subsecretaria Cardoch, Camila Vallejo, que va a comenzar su pre y postnatal debido a su embarazo, la ministra Maya Fernández, posiblemente la ministra Carolina Toá. Uno ve que la frase, por ejemplo, Evelyn Matei dijo de que probablemente todo el comité político debería salir, Uh-huh. si bien estridente, quizá en la práctica no es algo que esté tan lejano. Personas que van a salir para postularse a cargos de representación popular, pero también otros representantes del gobierno que van a salir por críticas que han sido fuertes y que han afectado la imagen del Ejecutivo, tanto a nivel de la aprobación de sus figuras políticas como a nivel de la aprobación del presidente Gabriel Boric en general.
Yo creo una interrogante bien interesante, Rodrigo y Carolina, que uno puede plantearse es el rol que el Partido Comunista va a tomar después de este cambio de gabinete. Si vemos que la ministra Jara, la ministra Vallejo, el ministro Cataldo, son posibles personas que pueden salir del gobierno, la verdad que el Partido Comunista queda bastante mermado en puestos relevantes, salvo por el Ministerio de Justicia, que el ministro no es particularmente la persona más representativa del Partido Comunista en el gobierno ni en sus principios. Entonces es una interrogante interesante. Es también importante ver qué ocurrirá con Carolina Toá. No son pocos los que también estaban diciendo que si Carolina Toá no empieza a subir en las encuestas, la verdad que puede que no sea la presidenciable del oficialismo para el próximo año, siendo que hace 1 o 2 meses era una carta prácticamente segura, sobre todo ante la caída en la opción de que Michelle Bachelet pueda tomar ese rango. Entonces, vamos a ver qué sale de este cambio de gabinete. Yo creo que el comité político puede ser seriamente afectado debido a este cambio, y se van a tener que reorganizar las prioridades y ver cómo se reorganizan las fuerzas políticas dentro del Ejecutivo. Carolina, voy contigo ahora para que también nos cuentes un poquito tu apreciación respecto a estos tiempos, estos timings que han ido cambiando. Lo decía Joaquín, se ponía en el escenario de hace 3 semanas atrás y lo que tenemos actualmente. ¿Cuánto estos factores efectivamente pueden ir incidiendo en las decisiones que se tomen en Palacio y particularmente por el presidente ante un eventual cambio de gabinete? Me encantó bueno, salvando los muebles. No se salvan los muebles a menos que sea una catástrofe, lo encontré genial, la verdad. Y por supuesto que una catástrofe no fue. Quizás estábamos pensando que por lo general Chile entero se basa un poquito en lo que piensa Pepe Out. Como se venía como esta ola básicamente republicana, era otro escenario. Entonces, claro, ahora cuando de repente nos enfrentamos a, bueno, este era el huracán de acá, no, en realidad no lo era. Ahora, claro, no podemos negar los otros huracanes que se han pasado por el gobierno, como es el caso Monsalve. No podemos negar tampoco que la sociedad castiga, o sea, claramente Marcela Cubillo, derrotada en su zona, cuando se proclamaba, no fue como que pasó piola, quedó súper patente, pero a diferencia de, al considerarse ella como independiente y de una manera como ser como de repente tan yo, parece que también ayudó eso a los partidos como que la acompañaban por lo general, como a marcar esa distancia con ella. No es el caso así de Monsalve. Lo que sí asociado como a, para mí, desde mi perspectiva, y si esto no tengo la verdad absoluta, pero considero que las elecciones regionales tienen otro, no creo que vaya tanto como a un voto castigo gobierno o no, porque en regiones no vivimos tan enfocados como, o sea, sí, uno sí, pero la gente del día a día, especialmente a mí me tocó recorrer el Liguillín entero, la gente está preocupada de, por ejemplo, si tiene un hoyo profundo o no de agua, porque no están pudiendo regar. No, entonces, de todas maneras, se le acercan personas, así funcionan las campañas en regiones, es muy de la persona más que de repente como un partido político. Se le acercan personas y la verdad es que la capacidad de entrega de ayudas nuestra, por ejemplo, versus de repente hasta con... Porque pasa, no digo que sea correcto, pero en campos de repente hay partidos políticos que llevan veterinarios a pinchar las vacas y esa ayuda, uno dice, ya, pero sí, eso ayuda acá en Ñuble. La verdad es que está ayudando a una persona que vive de las vacas a poder tener como salud en... Entonces funciona muy distinto a Santiago, y creo que acá la crítica a Santiago asociada al resultado en regiones es el abandono de las regiones por enfocarse de repente demasiado en lo que está pasando en Santiago y en los puntos como que ellos consideran vitales. También entiendo de por qué viene, pero es natural. Una que le tocó más encima llevar a una candidata a core, estar informando de qué era el core, porque no había tampoco en el fondo como una información más globalizada como para poder como hablar con las señoras, por ejemplo, que estaban con problemas, por ejemplo, en una feria que no había agua y necesitaban cocinar. ¿Cómo le explican? No sé, es que el gobernador es fiscalizada por ella. Así te va a ayudar fiscalizando cuando esa persona necesita agua. Claro. Bueno. Entonces, claro, mi análisis es que hay que empezar a estudiar un poquito más a quién es el votante real. Ahora que tenemos más encima data mucho más amplia. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo piensa? ¿Y cómo vamos a hacer en general
como los partidos políticos, una alternativa real, como no puro humo, para que andamos con cosas y promesas vacías. Me muero de pena si les prometieron cosas a las personas que terminaron votando que después no se van a cumplir. Porque hay esperanza y hay confianza, y la gente, especialmente en regiones, cree porque conoce, puede tocar a la persona. Entonces, como esta persona me va a ayudar, espero, por favor, que lo ayuden. Pero, y volviendo al gabinete, lo mismo, yo creo que acá mesura es la clave. Mesura, paciencia, Chile entero lo está pidiendo quizás como de repente no respuestas inmediatas ni estruendo, sino que acciones concretas, reales, que también generen como estabilidad y seguridad. Sí. El factor Creo PC al que que un se cambio. refería Joaquín, Carolina, ¿cómo lo ves también? El factor PC, donde también podríamos tener una salida de algunos personeros y tomando en cuenta los resultados, también es importante ver cuál va a ser el peso específico que va a tener dentro de un potencial gabinete nuevo. Yo creo que así como de repente crecen, son como visiones polares, crecen como fuertes visiones, o sea, por ejemplo, si aparece una extrema derecha, naturalmente los bastiones de la izquierda más conservadora se van a levantar y quizás el discurso anticomunista que creció bastante sí les afectó. También creo que van a tener que revisar cómo se comunican, en ese sentido, cómo comunican sus sentires, etcétera, el Partido Comunista, y hacer un trabajo comunicacional también sobre el rol que tiene el Partido Comunista asociado al gobierno. Porque dentro también como de la desinformación se vive como este ambiente y como cuando uno estudia un poco como las comunicaciones, de como si el Partido Comunista tuviera como control sobre el gobierno, lo que no es real. Ahora queda más marginado. Volviendo al tema como de la mesura sobre el cambio de gabinete, yo esperaría al lanzamiento de los chats de Hermosilla, porque no queremos sacar de nuevo gente, no queremos estar permanentemente, sí, creo que es algo que aprendimos como también con Buen Monsalve, punto. con mucha rabia también lo digo, como de repente, claro, uno quiere confiar en personas y le das la mano y te toman el codo, la verdad es que es horroroso desde mi perspectiva lo que sucedió con Monsalves en sí, en esencia, o sea, acosar víctimas con todo lo que ha salido, ya, es como, estamos hablando de un medio psicopático. Y lo personal es político, no es vida personal de él. Él tenía un rol, es una persona pública, tiene responsabilidades con su gobierno, con su familia y consigo mismo, y especialmente como con la calidad de vida de los habitantes de Chile, que claramente amedrentó. Yo esperaría a los chats de Hermosilla, la verdad. Si me preguntan a mí, si yo tuviera que decirle como presi, evitemos otro condoro comunicacional, quizás esperemos, hay mesura, hay tiempo, hay tiempo. Yo creo que se ganó tiempo con esta elección. Sí. Fue como, se ganó tiempo y elegir como qué es lo que realmente necesitamos en este momento, pensando en toda la migración que pudiera haber y también que haga un análisis realista, las personas que querían migrar sobre sus reales posibilidades. O sea, vas a abandonar un puesto por una promesa, no sé, a mí en ese sentido Sí. como que. Nosotros lo que no tenemos es tiempo, nos están quedando 4 minutos, así que les voy a dar 2 minutitos a cada uno para que cerremos ideas. Joaquín. Sí, solamente me gustaría relevar el factor presidencial de este cambio de gabinete. Yo creo que tanto tiempo no tiene el gobierno. De hecho, para ser bien precisos, tiene 16 días desde el día de hoy para poder hacer ese cambio de gabinete para las personas que quieran ir a cargos de representación popular el próximo año. Y relevar el factor Toa. Si es que Carolina Toa, en su salida como ministra del Interior, no toma una opción presidencial, que de hecho el día de ayer declaró ya, si yo tuviese que salir de este gabinete, ya lo hubiese hecho. Entonces yo creo que el oficialismo queda en una posición bastante complicada, porque yo no veo un candidato para que puedan tirar que sea claro, que tenga intenciones reales y que la esté manifestando. Uno puede ser Tomás Boganovich, tuvo una votación espectacular en Maipú, es un líder que la verdad se ve muy presidencial en el corto mediano plazo, pero él dice, y ha repetido hasta el cansancio, yo no voy a ser candidato. Entonces uno empieza a mirar para otros lados y dice, ¿qué podría hacer? Claudio Rego es una opción. El Frente Amplio va a estar dispuesto a estar con Claudio Rego, el Partido Comunista va a estar dispuesto a apoyar a Claudio Rego. Yo creo que son decisiones bien complejas, se va a empezar a venir la hora encima y el gobierno y sobre todo el oficialismo tiene que empezar a tomar decisiones que vayan pensando en la línea de quién va a ser su próximo candidato presidencial, porque si es que ocurre lo que efectivamente se está planteando de que Carolina Toa
no sale del gobierno, o por el contrario, sale y no es candidata Sí. presidencial, las opciones que se ven en el horizonte son bastante pocas, Sí. creo yo. Carolina, 2 minutos también para cerrar ideas. No, desde mi vereda, por lo menos, considero que 16 días, yo siempre digo, un día, los días políticos son días perros. Onda como un año son 7 años, 16 días no acaba de dar un mes. Es como, porque todos los días pasa algo. Yo insisto con las mesuras, yo creo que pasar, por ejemplo, 16 días, o por ejemplo, si tomar una decisión hoy día y pasar 10 días controlando una crisis comunicacional por culpa de nuevos chats y nueva información, es completamente distinto a esperar hasta el último día como con decisiones muy bien tomadas que claramente no se están tomando desde ahora, sino que se está se empezaron a pensar antes. Entonces, claro, hay ajustes, sí. Ahora te doy completamente el punto de que yo la verdad no sé quién podría ser un candidato presidencial en este momento del oficialismo. Yo creo que Claudio Rego va a ganar, por eso, pero si me preguntas si crees o sea, si creo que el Frente Amplio va a apoyar a Claudio Rego, por supuesto el Frente Amplio apoyaría a Claudio Rego. En ese sentido, como, no sé si el Partido Comunista, no lo sé, no milito ahí, pero el Frente Amplio ha apoyado, ha estado de la mano con Claudio Rego y no va a aceptarlo. Somos un partido de centro izquierda. Aunque a la gente de repente no le gusta como mencionar la parte centro, somos un partido de centro izquierda. Somos bastante mesurados también la mayoría en nuestras posturas. Ahora, insisto, no sé si hay alguien que sea tan convocante en el oficialismo, por ejemplo, como Matei disponible. Creo que Sí. Tomás Bodanovich tiene que mantenerse en Maipú. Traer a Michelle Bachelet quizás sería una locura y creo que también hay que respetar como su propio legado de reputación. No lo sé, veamos qué pasa. Y si estos 16 días son un mes en años perros, así que ya para la mesura nomás y más fondos para las regiones para las próximas candidaturas. Wink, wink. Yo quiero agradecer el día de hoy a Carolina Cox, a Joaquín Sierpe que nos acompañaron en el panel. Un abrazo, que estén muy bien y nos estamos reencontrando futuros nuevos paneles. Chao. Gracias, Chao, Rodrigo. chao. Gracias por Carolina. todo. Chao.